¿Cómo, cómo hacía? Una pregunta relativa, no rara, parcial vinculada a la columna que hace Ernesto Restivo. ¿Cómo hacía para difundir su idea, para hacer trabajo de masas Mao Zedong en un país de millones y millones de personas en las que no tenían mayormente ni radio ni TV y sorprendentemente tampoco redes sociales, digamos? ¿Cómo se hacía? ¿Qué cosas hacía? Y entonces se hacía de mil maneras. Algún día por ahí vamos a conversar o abordar esto. Se hacía de mil modos, se hacía, por cierto, con la prédica, se hacía con militancia, se hacía con libros, que obviamente uno se pregunta cuándo llegaría, se hacía con gestos. El gran Mao se tiró a nadar ya crecidito, estaba mirando acá arriba, el Yangtze-Kiang, se tiró a nadar y nadó mucho y eso significaba una cantidad de cosas. Néstor Restivo, desde el Yangtze-Kiang, sumergido, pero con micrófono nos habla y después vuelve, porque Néstor Restivo es un bastión del coro. Te escuchamos, Néstor, tratá de flotar y no mojes el micrófono, por favor. Gracias, Mario. Bueno, ¿por qué Mao, no? Porque la elección como precandidato a vicepresidente de Carlos Zanini desató toda una serie de comentarios sobre los chinos, etcétera, ¿no? Yo se los vengo diciendo hace rato, pero pensé que se vienen los chinos. El chino Zanini. Bueno, el chino Zanini, para hablar un poco de su militancia maoísta, fue parte de Vanguardia Comunista, que es uno de los partidos maoístas que hubo en la Argentina de los años 60 y 70. Y quiero contar un poco esa influencia notable que tuvo el maoísmo en la Argentina, porque obviamente no fue solo Zanini quien adhirió a esa corriente ideológica, ¿no? Por supuesto tuvo una penetración muy fuerte en el movimiento estudiantil, menos en el movimiento obrero, pero también muchos dirigentes sindicales, pero sobre todo en la intelectualidad. Hay muchísima gente hoy famosa en la Argentina que adhirió al maoísmo. Carlos Zanini es uno, Beatriz Sarlo lo hizo, Carlos Altamirano, que era su pareja en ese momento. Charly García tuvo un paso por otro de los partidos maoístas, que es el Partido Comunista Revolucionario. Él decía que se fue a levantar minas nada más, a unos campamentos de los años 70. Se equivocó, porque había que ir para eso había que ir a la JP. Es diáfano. Hay un tema de cantidad. Claro, por lo menos tenés más cantidad. Cantidad y calidad, creo yo, pero cantidad desde ya. O sea, donde hay 100 y hay 5, ¿dónde vas a ir? Viñeski no se hubiera equivocado. Bernardo Cordon fue un gran escritor de los años 60 que viajó a China, se entrevistó con Mao Zedong, fue uno de los pocos que lo entrevistó, su entrevista puede verse en internet. Los hermanos Viña pasaron por ahí, Juan Gelman y Andrés Rivera fueron maoístas, es más, los dos fueron corresponsales de la agencia Xinhua en Buenos Aires, la agencia Xinhua, la agencia oficial de noticias de la República Popular China. Bueno, Sebrelli pasó por el maoísmo, Piglia fue del mismo partido que Zanini, Vanguardia Comunista. Mucha gente más, no voy a citar todos. Dos casos quiero citar que no fueron maoístas, pero fíjate pasó. Eduardo Galeano no fue maoísta, pero en el año 64 viajó a China encandilado por la revolución maoísta y publicó un libro que se llama China, que no lo puedo conseguir, si algún oyente lo tiene, que me avise. Es un libro de testimonios de obreros y campesinos que escribió Galeano. Un oyente se llama Mercado Libre. Sí, debe estar en Mercado Libre, ¿no? Quizás. Tiene 10 ejemplares en distintos lugares. En China. Y otro que tampoco pasó por el maoísmo, Horacio González, nuestro amigo, que sí cuenta una anécdota muy interesante. Él militaba en el Frente Estudiantil Nacional a principios de los años 60 y la cosa iba más lejos porque le daban de leer textos de Kim Il-sung, el líder norcoreano. O sea que fíjate la influencia que tuvo en muchos intelectuales argentinos el maoísmo o cosas parecidas. Algunos directamente militando, otros simpatizando. Hubo 3 fuentes que abrevaron el maoísmo en la Argentina: el Partido Socialista, el Partido Comunista y una corriente ideológica francesa. Empecemos por el primero, el Partido Socialista. El Partido Socialista se rompe a fines de los 50, principios de los 60. Una rama se va, si bien se siguió llamando socialista, a la derecha con Américo Gioldi, algunos le decían Norteamérico Gioldi, es el partido de derecha del socialismo. Cabrite, decía Norteamérica. Una genialidad. Y por izquierda se rompen en 3 pedazos. Sabemos que los partidos de izquierda suelen ser muy adeptos a las cariocinéticos como la célula. La derecha se va con Gioldi y el otro sector forma el Partido Socialista Argentino. Uno forma Vanguardia Popular, que lo forma un legislador que murió hace relativamente poco, Latendorf, que fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires hasta hace poco. Él fue el fundador. El otro, un partido que se perdió en la historia, que se llamó Partido del Trabajo, en el cual militó, por ejemplo, la madre del Che Guevara, Celia de la Serna.
Y el tercero es Vanguardia Comunista, que es donde estuvo Zanini. Vanguardia de la Serna lo fundan, entre otros, Elías Semán, que después él y otros dirigentes de Vanguardia Comunista, toda la cúpula del partido es asesinada en el año 78 por la dictadura. Roberto Cristina, ¿no? Roberto Cristina era otro alto dirigente de Vanguardia Comunista, sí, que lo sucedió a Semán en la dirección del partido. Y son los que financian, perdóname, en la misma semana que desaparece en el 78, aparece el primer número de la revista Punto de Vista. Claro, eso que ahora lo vamos a comentar. Sí, no, pero está bien, está bueno porque es un dato de lo que era la importancia editorial, militante. Sí. Bueno, Vanguardia Comunista, que es este primer partido en el que estuvo Zanini, insisto, viene del Partido Socialista, tuvo mucha presencia en los sindicatos automotrices de Córdoba, ¿sí? En el Citram-Citrac, en Fiat Concord, en muchos grupos fabriles cordobeses, también en el Ingenio Ledesma en Jujuy, y desde luego en la Universidad de Buenos Aires en sectores más porteños, ¿no? Y un gran referente de ellos a nivel intelectual fue Piglia, otro de los que viajaba a China y después venía y daban charlas sobre lo que hablaban con los dirigentes maoístas en Pekín. El segundo espacio por donde abreva el maoísmo argentino es el PCR, el Partido Comunista Revolucionario. Parecido a lo que pasó con el Partido Socialista. Se rompe el PC después de los crímenes de Stalin conocidos públicamente por Khrushchev, sobre todo después de la invasión a Checoslovaquia en los años 60, y un grupo dice, bueno, no bancamos más esta estructura soviética, nos vamos a otra esfera, de Moscú se mudan a Beijing. Ahí sí está Juan Gelman, está Andrés Rivera, está Beatriz Arlo, como dije, Carlos Altamirano, y estaba Otto Vargas como líder que sigue siendo hoy todavía el líder del PCR. Los dos modelos que ellos tenían eran Cuba y China para reemplazar a la Unión Soviética. Y aquí el campesinado. Campesinado. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué, porque a mí me interesa saber por qué un país tan extraño como China podía influir tanto en una realidad tan distinta como la Argentina, ¿no? Pero ciertamente Cuba y China eran modelos, además de marxistas, en realidad eran revoluciones nacionales, con líderes nacionales como Fidel, como Mao. Mao, para decir un solo dato, en China en el año 49 había 90% de analfabetismo. 90%. Cuando se muere Mao en el 76 eso cambia. Y muchas otras cosas, también más allá de los errores que seguramente cometió Mao en algunas políticas, ¿no? Hasta el 75, y esto viene a cuento de lo que plantea Martín, hasta el 75 Vanguardia Comunista y el PCR trabajaron juntos, eran como primos, editaban revistas juntos, por ejemplo los libros la funda Smuckler, también otro ex PC que se va al PCR. Están Beatriz Arlo, están Carlos Altamirano, pero también está Piglia. O sea, los dos partidos se unen en esta experiencia editorial, intelectual, pero viene el golpe y se tienen que ir todos, ¿no? De hecho, en los años de la dictadura militar se volvieron a juntar en otra revista muy importante que fue Punto de Vista, que esa ya fue en el régimen militar. O sea que convivían estos dos partidos, el PCR y Vanguardia Comunista. En el 75 rompen porque Vanguardia Comunista empieza a ser muy opositor al gobierno de Isabelita y José López Rega, y el PCR los apoya totalmente. Se lo acusa al PCR de ser cómplice del lópez-reguismo, lo que dice el PCR, que en realidad ellos lo defendían porque se venían venir un golpe, pero tenían una visión de que había una constelación pro-soviética y pro-yanqui, bueno, en fin, ahí se dividieron y se dijeron de todos unos contra otros y se rompieron los dos partidos. Lo cual no evitó que después de la dictadura los dos fuesen perseguidos, como dije, la cúpula de Vanguardia fue asesinada completa, Zanini fue preso varios años en Córdoba, y el PCR también tuvo mártires como René Salamanca, líder del ESMATA, y otros más, ¿no? Así que en el castigo y la represión contra ellos no hubo división de parte del enemigo, digamos. Bueno, la tercera corriente que hay más ideología cultural es la francesa. Siempre sabemos que la intelectualidad argentina abrevó mucho en las corrientes francesas, culturales. El mayo del 68 francés tuvo un tinte pro-maoísta importante y esto llegaba hacia los bares de Corrientes, aquí en Capital Federal, y me imagino otros bares en otras provincias de la Argentina, quizás no tanto como fue aquí en la intelectualidad porteña. Y ahí hay mucha gente, el que cité es Smuckler, que fue el fundador de la revista Los Libros, estudió con Roland Barthes. Emilio Jáuregui, un dirigente de prensa, secretario general de FATPREN, fue maoísta, murió asesinado en los años 60 en una visita de Rockefeller, con una racia policial que hubo frente a una protesta que se hizo contra Rockefeller. Bueno, Jáuregui había estudiado en la Sorbona en Francia y había también traído esas ideas y también estaba vinculado a Vanguardia Comunista. Gente que estudió con Sartre, con Althusser, con Lacan. Sartre el más filo maoísta de todos estos que mencioné, los demás no lo fueron, pero sus seguidores sí. Alain Badiou, y un personaje como André Glucksmann, que fue muy maoísta y hoy está en la extrema derecha total.
es como el Vargas Llosa, digamos, de Europa, ¿no? Una cosa similar. Ahora, bien, quiero cerrar. ¿Por qué yo hablé con varios de los que sobrevivieron? ¿Por qué el maoísmo influyó en ellos? Una realidad instinta, campesina, guerrilla rural, un país que no tenía nada que ver en las antípodas de Argentina. Bueno, obviamente clima de época, luchas de liberación nacional, el tema de los lenguajes que usaba Mao, contradicción primaria, contradicción secundaria, la trataban de trasladar como categoría de análisis en la Argentina, y el tema del liderazgo nacional. Algunos veían, por ejemplo, los que se hicieron más peronistas de todo esto, veían en Perón una figura que podía emular a lo que fue Fidel, a lo que fue Mao, pero la verdad que visto hoy es insólito, ni muchos de ellos, Beatriz Arlo, Horacio González, insisto, sin haber sido maoísta, pero habiendo sido curioso esa situación, lo ven hoy como una especie de delirio, ¿no? Y lo que hoy queda de estos partidos son ultra minúsculos. El PCR es un partido recontra minoritario que es fuertemente antikirchnerista, y Vanguardia Comunista, lo que sobrevive hoy, que son dos partidos chiquitos también se pelearon entre sí. Uno está a favor del kirchnerismo, está dentro del Frente para la Victoria, y otro es muy antikirchnerismo. Pues todos sabemos que siempre los maoísmos, los trotskismos, en general la izquierda se dividen por dos en cuanto haya dos personas, ¿no? Así que bueno, este es el panorama en el cual se inserta la militancia de Zanini en uno de estos grupos, que fue Vanguardia Comunista, que vivió la cárcel muchos años y que después se trasladó con su familia a Santa Cruz y empezó a hacer su carrera política en el kirchnerismo. Bueno, excelente columna, notable columna de Néstor, la verdad, un lujo. Y sobre todo, es decir, aún sin hacerla en el agua, era espectacular la columna. Ya hecha el chancería. Preciosa columna, Néstor. Gracias. Venite pronto que te esperamos para el coro. China es lejos, va a tratar de llegar hasta que termine el programa. Nada.